Como les dije en la cláusula anterior, vamos a ver en esta sesión los requisitos de operatividad de la teoría de la imprevisión. Los requisitos son los siguientes. 1. Debe tratarse de un contrato unio bilateral. No, con eso es suficiente. Que se trate de un contrato unio bilateral. 2. Debe ser un contrato oneroso conmutativo. Es decir, aquel en que las partes miran como equivalentes sus prestaciones. 3. Tiene que tratarse de un contrato unio bilateral oneroso conmutativo, en el caso que sea bilateral, de tracto sucesivo, según algunos también de ejecución diferida. Y el contrato de tracto es aquel en que el cumplimiento de las obligaciones se van escalonando en el tiempo, durante un lapso prolongado. Por ejemplo, todos los contratos, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, los contratos de trabajo, los contratos de prestación de servicios educacionales, los contratos de suministro. A ver, los contratos de servicios básicos, la luz, el agua, el gas, la televisión por cable, la televisión satelital, los planes de telefonía móvil, los contratos con las ISAPRES, los contratos de seguros, los contratos bancarios. O sea, todos aquellos contratos que supongan obligaciones a cumplirse en el tiempo son contratos que pueden ser de alguna manera revisados si es que aceptamos la teoría de la imprevisión. Y en cuarto lugar, se requiere que con posterioridad al nacimiento de la obligación ocurra un suceso extraordinario e imprevisible que altere gravemente el equilibrio de las prestaciones. Este es el requisito de la esencia. Esta es la médula de la imprevisión, que con posterioridad al nacimiento de la obligación ocurra un suceso extraordinario e imprevisible que altere gravemente el equilibrio de las prestaciones. Lo más probable es que ninguno de ustedes, o algunos quizás, hayan nacido en la época, o sea, en los años 80. Para quienes no tienen noción de lo que ocurrió en los años 80, debo decirle que en nuestro país, el mismo año del Mundial del 82, Chile tenía un dólar fijo. Es decir, un dólar era equivalente a 39 pesos. Por lo tanto, muchas personas en esa época se endeudaron en dólares, principalmente entre los años 80 y 81, en la adquisición de vehículos motorizados destinados al transporte público. Estoy pensando en taxis colectivos, estoy pensando en taxis básicos, estoy pensando en taxibuses, estoy pensando en minibuses, es decir, todo lo que decía relación con el transporte de pasajeros ocupó la franquicia del endeudamiento vía dólar. ¿Por qué? Porque la autoridad política de la época había entregado la tranquilidad de que el dólar se iba a mantener invariable. Y por lo tanto era mucho más conveniente endeudarse en dólares que endeudarse ya sea en pesos o en UF. Sin embargo, el año 1982, no recuerdo el mes, junio, julio, pleno invierno, época mundialista, la autoridad de Hacienda de la época informa a la ciudadanía de la liberalización del dólar. Hoy día nosotros estamos absolutamente inmersos en que el dólar es fluctuante. Y hemos tenido dólares, ¿cierto?, a 500 pesos, 600, 700, 800, y el dólar está permanentemente fluctuante de acuerdo a las condiciones del mercado.
sube el cobre, baja el cobre. O sea, todas las variables económicas que conocemos influyen en que el dólar esté más alto o esté más bajo. Y nos hemos acostumbrado que cuando el dólar baja, todos los productos importados son más baratos. Y viajamos, salimos al mundo. En cambio, cuando el dólar sube, viajamos menos y los productos importados nos cuestan más. Pero como contrapartida, todos nuestros exportadores reciben más dinero producto del aumento del dólar, principalmente las exportaciones frutícolas. Pero en aquella época el dólar era fijo. Y de un día para otro, la autoridad dice, no, el dólar se flexibiliza. Y producto del mercado, ojo, un dólar 39 pesos, al día siguiente un dólar 79 pesos. O sea, a las personas, las deudas, a lo menos en una semana, se les duplicó y triplicó. Entonces vuelvo a los requisitos de procedencia de la teoría de la imprevisión. Uno, la existencia de un contrato unilateral. Unilateral es aquel contrato que genera obligaciones para una parte, bilateral es aquel contrato que genera obligaciones para ambas partes. Dos, este contrato debe ser oneroso. Y si es bilateral, ha de ser conmutativo. En tercer lugar, debe tratarse de un contrato de tracto sucesivo. Y según algunos también, los contratos de ejecución diferida. Cuarto lugar, la médula, la esencia, que con posterioridad al nacimiento de la obligación ocurre un suceso extraordinario e imprevisible que altere gravemente el equilibrio de las prestaciones. ¿Qué es lo que ocurrió en 1982? ¿Qué fue lo imprevisible, lo extraordinario? Que la autoridad política cambia la decisión y dice, mire, el dólar ya no es fijo, sino que el dólar hoy día es fluctuante. Y lo que ocurre hoy día, extraordinario e imprevisible, una pandemia a nivel mundial. Ahora, en quinto lugar, este suceso imprevisible, sin hacer imposible en forma absoluta el cumplimiento, lo haga excesivamente oneroso para una de las partes. El contratante que le invoca ha de estar sufriendo una pérdida o disminución grave más allá del riesgo normal. En sexto lugar, se requiere que el suceso imprevisible sea ajeno a la voluntad de las partes. En séptimo lugar, que el deudor no se encuentre constituido en mora. Y finalmente, en octavo lugar, que las partes no hayan establecido prevenciones de común acuerdo a fin de resolver contingencias futuras. Dicho esto en simple, que las partes no hayan precavido en el contrato la posibilidad de la ocurrencia de un evento extraordinario e imprevisible. Yo les debo decir, sí, que habiendo asistido el otro día a un seminario de la Universidad de Concepción sobre este tema, el profesor Ramón Domínguez dijo, mire, los grandes contratos tienen mecanismos de resolución de conflictos como este. Tienen mecanismos de salida, tienen mecanismos de adecuación. Y es lo que se conocen como las llamadas cláusulas de estabilización o cláusulas de revisión. Ahora, cuando no existen estas cláusulas y se cumplen los requisitos precedentemente señalados, estamos frente a hipótesis donde tendría cabida la teoría de la imprevisión. Por lo tanto, un consejo que ya es importante comenzar a darlo. En los futuros contratos, los operadores jurídicos nos tendremos que acostumbrar a incluir estas cláusulas de estabilización o de revisión. Porque lo más probable, según nos dicen los científicos, esta no va a ser la única pandemia, la única epidemia a nivel mundial que nos va a golpear. Lo más posible que en algunos años más nos vuelvan a golpear fenómenos de este tipo. Y por lo tanto va a haber que hay que sacar lecciones de lo anterior y ser capaces de articular cláusulas contractuales que permitan hacer frente a esta temática.
¿Qué efectos produce la teoría de la imprevisión? Bueno, primero, si aceptamos la teoría de la imprevisión, vamos a revisar el contrato. O sea, si se plantea un conflicto entre las partes y una de ellas alega la excesiva onerosidad, bueno, será posible entonces revisar el contrato. Revisar el contrato. Ahora, esta revisión del contrato puede implicar, por ejemplo, reajustar alguna de las prestaciones de los contratantes a efectos de equilibrar el desbalance originado por la circunstancia extraordinaria, imprevista e imprevisible. 2. Suspender las prestaciones del contrato por un término prudencial que permita que cuando se reanude el compromiso negocial, las circunstancias de las partes estén en equilibrio. O bien, ir por la terminación o la resolución del contrato, cuando no haya manera de equilibrar las condiciones. Entonces, también nosotros podemos instar por la suspensión del contrato y, como les dije, por su terminación o resolución. Por lo tanto, desde un punto de vista teórico-práctico, si se presenta una situación de excesiva onerosidad sobreviniente y no hay un mecanismo, una cláusula de estabilización o de revisión del contrato, nosotros tendríamos que, a partir del catálogo de requisitos, instar por que un tribunal proceda a revisar el contrato. Proceda, por ejemplo, a suspender los efectos del contrato y, en último término, cuando no sea posible una reformulación del mismo, instar por su terminación. Pero les insisto, en aquellas legislaciones donde la teoría de la interpretación tiene cabida, porque vamos a ver que es muy distinta la situación en Chile que la situación en el resto del mundo. Porque, les adelanto, en nuestro país rige el principio de la intangibilidad de los contratos. O sea, los jueces no pueden entrar a revisar, modificar, suspender por excesiva onerosidad un contrato en curso. Por eso entonces que en el mismo seminario al cual asistimos el otro día en forma virtual, se decía, mire, cuando ocurren situaciones como esta, no tenemos las cláusulas de estabilización y estamos en un ordenamiento jurídico que no recoge la teoría de la imprevisión, el camino no es otro que la solución colaborativa, o sea, la negociación directa entre contratantes. ¿Qué soluciones se han adoptado en el derecho comparado? A ver, 1. En el derecho anglosajón, esta teoría está reconducida a la doctrina de la frustración, la cual se produce cuando por hechos posteriores a la celebración del contrato, su cumplimiento deviene imposible o radicalmente diferente de lo que tuvieron a la vista los partes al contratar. Por lo tanto, en el derecho anglosajón, la salida de esta temática es a través de la llamada doctrina de la frustración del objetivo del contrato. Por lo tanto, a través de esa teoría de frustración del objetivo del contrato, es que se le puede dar respuesta a los problemas de excesiva onerosidad sobreviniente. Segundo, legislación francesa. Yo ya lo he dicho en más de una oportunidad en estas clases. El derecho francés modificó el año 2016, más precisamente en un acuerdo, digamos, de 10 de febrero de 2016 y que entró a regir el 1 de octubre del mismo año, modificó lo tocante al derecho de obligaciones y contratos. Y dentro de los cambios está la norma del artículo 1195 del Código Civil francés actual, que preceptúa: si un cambio de circunstancias que era imprevisible en el momento de la celebración del contrato hace que el rendimiento sea excesivamente oneroso para una parte que no haya aceptado el riesgo de dicho cambio, esa parte podrá solicitar a la otra parte contratante que renegocie el contrato.
La primera parte debe continuar cumpliendo sus obligaciones durante la renegociación. En caso de rechazo o fracaso de las renegociaciones, las partes pueden acordar rescindir el contrato a partir de la fecha y en las condiciones que determinen, o mediante un acuerdo común solicitar al tribunal que establezca su adaptación. En ausencia de un acuerdo dentro de un término razonable, el tribunal podrá, a solicitud de una parte, revisar el contrato o ponerle fin a partir de una fecha y sujeto a condiciones que determine. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que en el derecho francés es posible articular, por un lado, la fuerza obligatoria de los contratos y, segundo lugar, la ejecución de buena fe de los mismos. La buena fe es el principio de derecho civil que está inmerso en la teoría de la imprevisión. Tercero, el derecho de nuestros vecinos y hermanos argentinos. También yo lo he dicho acá, el año 2015 entró a regir un nuevo Código Civil y de Comercio en la República de Don Diego Armando. Y su artículo 1091 consagra de modo formal y expreso la revisión por excesiva onerosidad sobreviniente. ¿Y qué dice la ley? Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir un juez por acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos y asignadas obligaciones resultantes del contrato, y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. Entonces, nos estamos dando cuenta que en el derecho anglosajón, y me estoy refiriendo principalmente a Inglaterra, los Estados Unidos principalmente, Francia, Argentina, están legislando y están regulando normativamente la teoría de la imprevisión y armonizan los principios de fuerza obligatoria con el principio de la buena fe. Esto es sintomático. Esto nos debería llevar a nosotros a buscar en un tiempo mediano, como máximo, toda la reformulación que nuestro Código Civil necesita, a lo menos una actualización. Nuestro Código Civil es extraordinario, pero no cabe la menor duda que requiere una actualización. Ese motor de 1857 necesita algunas piezas propias del año 2020-2021. Cuarto lugar, ¿qué pasa con los principios de derecho europeo de los contratos? Ellos también regulan en el artículo 6.111 el denominado cambio de circunstancias. Yo les voy a hacer llegar, como material complementario a esta clase, un texto sobre este punto y ahí ustedes van a poder leer lo que dice los principios de derecho europeo de los contratos. Ahora bien, vimos derecho comparado. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, lo vamos a dejar para una próxima cápsula para efectos de no ser tan excesiva cada una.